Entonces otra vez, ahí ya estoy grabando. Entonces, consideremos que pues estas dos bloques de código son equivalentes y hacen lo mismo. Lo único diferente es que este tiene un continuo y este tiene un else. Pero básicamente están cumpliendo la misma función. Simplemente que aquí evalúa que el número, ¿cierto? Es divisible entero, pues que el módulo es igual a cero, consigue por 2. Si esto es verdad, haz esta parte del código. Si no, haz esta parte de acá. Acá lo que está haciendo es simplemente que cuando esto sea verdad, ¿cierto? Eh, aquí la palabra continuo, ¿cierto? Va a saltar a la siguiente iteración, pero básicamente hacen lo mismo. Hay otra cosa que son los ciclos infinitos y tienen que tener cuidado con ellos porque pues nunca van a parar. Quieren, miremos la ejecución de esto. Tenemos un i igual a 0, ¿cierto? Entonces, mientras que i sea menor o igual a 10, él va a imprimir la variable i, ¿cierto? Pero en este momento, pues esto va a ejecutar hasta el momento haga que el código falle. Entonces Python tiene como pues un módulo que evalúa este tipo de cosas. Y en el momento en que supera, creo que son como pues eso está definido por un programa. Pero no recuerdo exactamente cuándo son las iteraciones que él hace, pero si en un momento se evalúan que son muchísimas, él simplemente se detiene generando un error. Entonces deben tener cuidado porque esto pone el computador muy mal. Otra cosa son las instrucciones en un solo renglón. Entonces, cada vez que tenemos una sentencia acabada con dos puntos, Python espera que la sentencia o sentencias que la sigan aparezcan con mayor sangrado, ¿cierto? Entonces, una forma de marcar el inicio y el fin de una serie de sentencias, digamos esto, que dependen una de la otra. Pero entonces hay una excepción. Y es que si solo hay una sentencia que depende de la otra, se puede escribir ambas en una misma línea. Entonces lo que nos está diciendo es que todos estos ciclos que tenemos acá, ¿cierto? Python espera que la siguiente línea esté pues con una indentación o con 4 espacios pues en esta parte de acá. Y él entiende que todo esto está dentro del ciclo, ¿cierto? Es la manera pues del saber como qué pertenece a un ciclo o no. Hay otros lenguajes de programación que tienen palabras reservadas. Por ejemplo, MATLAB utiliza el end para determinar cuáles son los ciclos o qué dependen de ellos. En este caso, Python simplemente le importa esta indentación, ¿cierto? Sin embargo, hay una forma como de saltarse eso, y es que si tenemos como esta sentencia de acá, ¿cierto? Y tenemos otra que depende de esta, la podríamos colocar enfrente, ¿cierto? Python va a continuar con la ejecución normalmente. Entonces, estos dos pues, pedazos de código son equivalentes. Eso ya es como de gustos, pero pues a mí me parece más claro entender que los ciclos van así cuando se colocan así en enfrente. Simplemente es como por ahorrarse líneas de código, pero pues depende pues de cada caso específico evaluar esto. Y pues lo mismo se podría hacer así. Simplemente estoy mostrando que tenemos unos ciclos if y pues tenemos las ejecuciones que se hacen directamente al frente. Tenemos los dos puntos del ciclo y enfrente lo que queremos hacer dependiendo de si se cumple o no la condición. Otra palabra reservada es la de pass, que básicamente no hace nada. Y puede ser utilizada simplemente es cuando pues sintácticamente nuestro código requiera que le coloquemos algo. Entonces esto simplemente es ignorado por Python, pero puede ser útil en el momento de estar escribiendo un código que no tengamos completo y simplemente queramos como doblar una ejecución. Simplemente colocarle pass para que pues no vaya a fallar por un problema de sintaxis. Otra cosa chévere es también, se llaman list comprehensions. Eso lo vimos un poco la clase pasada cuando estábamos hablando de listas, pero es una forma de evaluar las listas, de crear listas o evaluarlas utilizando también ciclos for. Entonces, básicamente, esta es la implementación de Python de los for implícitos. Entonces, consideremos la siguiente lista. Entonces, B, tiene estos elementos y miren que pues hay unos números negativos y positivos. Y lo que queremos es generar una lista con el doble de estos números. Si siguiéramos pues lo de Python y lo multiplicáramos por 2, pues eso no nos hace lo que queremos pues obtener porque simplemente lo que hace es duplicar la lista. Simplemente concatena una con la otra. Entonces,
para hacer esto, ¿cierto? Para multiplicar el elemento por esto, podríamos utilizar un ciclo for, en donde, pues, en el for se evalúe como valor por valor y se empiezan a multiplicar por 2. Entonces, veamos qué es lo que tenemos acá. Creamos una lista de, ¿cierto? Aquí básicamente lo que estamos es separando el espacio en memoria para almacenar la información. Entonces, estamos creando una lista con puros ceros de la misma longitud de nuestro, digamos, vector B inicial, ¿cierto? Y luego, entonces, vamos a operar elemento por elemento dentro de nuestro elemento B, ¿cierto? Entonces, pues dentro de cada iteración, al elemento D, ¿cierto? Lo que le vamos a agregar es el doble del elemento B. Entonces, al final ya teníamos el doble, ¿cierto? Sin embargo, esto se puede hacer un poco más rápido y en una sola línea con algo que pues, se llama least comprehensions o los for implícitos. Entonces, veamos de qué se trata. Es simplemente colocar una sentencia, ¿cierto? Dentro de los corchetes que simbolizan pues una lista. Entonces, lo que va a hacer es que vamos a operar, ¿cierto? Para cada uno de los elementos de B, ¿cierto? Pues vamos a llamar X y lo que vamos a hacer es simplemente multiplicarlos por 2. Entonces, esto de acá nos crea el doble de la lista original. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No. Listo. Pues esto es muy útil y es una forma más práctica de hacer los códigos. Entonces miremos qué es lo que está pasando acá. Aquí vamos a colocar X, ¿cierto? Y vamos a estar operando en todos los elementos de B, ¿cierto? Pero únicamente vamos a colocar los X que sean mayores a 0. Entonces el resultado es que tenemos solamente los números positivos, ¿cierto? De la misma forma, también podríamos entonces aplicar esto con funciones. Entonces vamos a darle el valor absoluto, ¿cierto? De todos los X que se encuentren dentro de B. ¿Sí? También podríamos entonces aplicar métodos de la misma manera. Entonces consideremos, tenemos una lista, ¿cierto? Con varias palabras y miren que tienen muchos espacios, ¿cierto? Entonces hay un método de estas cadenas que se llama strip, que lo que hace es remover estos espacios y dejarnos simplemente como con la palabra, por así decirlo. Entonces aplicamos este método, ¿cierto? A cada una de las palabras dentro de frutas. Y eso es el resultado de acá. ¿Sí? También podríamos hacer lo mismo creando pues tuplas, pues una lista de tuplas. Entonces podríamos tener el elemento, ¿cierto? Multiplicarlo por 2 en un rango de 6. Entonces miren el resultado. Simplemente pues el x y el x al cuadrado. Tienen que tener cuidado de que como esto se trata de una tupla dentro de una lista, ¿cierto? Es necesario que le coloquen los paréntesis para que él entienda de lo que están hablando. Si no, se genera un error, porque él no sabe cómo qué hacer realmente con esto. Entonces, consideremos también esto. Digamos que queremos generar la transpuesta de una matriz, ¿cierto? Tenemos nuestra siguiente matriz. Tenemos 3 filas y 4 columnas. Entonces, generamos un elemento donde vamos a guardar la información. Y luego, como queremos la transpuesta, nos tocaría hacer 2 for. El primero para recorrer cada una de las filas y el otro de la columna. Entonces aquí vamos a empezar mirando primero las columnas. Entonces vamos a ir desde I hasta un rango de 4, ¿cierto? Y vamos en cada uno de estos for crear pues una lista vacía que se va a llamar transpuesta. Y luego vamos entonces a operar en cada una de las filas de nuestra matriz, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en este for interno es agregar el primer elemento de cada fila. Entonces, en la primera ejecución, ¿cierto? Va a agregar este de acá y este de acá, ¿cierto? A este elemento de aquí. Y luego esta fila transpuesta se le va a agregar a pues a la de la matriz transpuesta. Luego en la siguiente ejecución se va a continuar con la siguiente columna, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces miremos que este mismo código se podría hacer un poco más eficiente o más rápido, pues no más rápido, sino más compacto, utilizando pues los for implícitos. Entonces en esta parte de acá lo que estamos haciendo es eliminar este for interno. Entonces otra vez vamos a ir iterando para cada una de las columnas, ¿cierto?
y tenemos nuestro elemento transpuesto, y en cada una de las iteraciones lo que le vamos a hacer es agregarle el elemento de la primera fila, ¿cierto? Entonces otra vez sería el 1, el 5 y el 9 para el primer ciclo, y así sucesivamente y obtenemos la transpuesta. Y a su vez, esto lo podemos hacer más compacto haciendo un doble for implícito, que simplemente vaya pues de la parte más interior, ¿cierto?, a la parte más exterior y nos genera entonces la misma transpuesta. Vale, ¿eso tiene alguna pregunta? Listo, entonces continuemos. Entonces también tenemos esto mismo, es pues de comprehension también para los set y para los diccionarios. Entonces consideremos, esa es la, pues, cómo se hace con listas, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a evaluar dentro de esa palabra, ¿cierto? ¿Cuáles letras pues nos vamos a quedar con las letras que no estén dentro del A, B y C, dentro de la palabra abracadabra? Entonces nos quedamos con la R, con la D y con otra vez la R, ¿cierto? También lo podríamos hacer como con un set. Entonces un set es algo que vamos a ver en la próxima clase, pero simplemente es un conjunto. Y está definido también por este tipo de llaves. Entonces estos sets lo que hacen es simplemente es almacenar elementos que no se encuentran repetidos. Pero esto lo vamos a hablar pues más profundamente en la próxima clase. Pero también pues aceptan la notación de los for implícitos. Y también lo podríamos entonces hacer como con diccionarios. Entonces esto es, ustedes que la estructura de vuelta aquí es simplemente es un diccionario, donde pues están sus elementos condicionados por el for que tenemos aquí dentro. Entonces, lo último que vamos a ver son los errores que podemos generar dentro de Python. Entonces, hay unos que se llaman los errores de sintaxis. Entonces, que aparecen cuando digamos que la gramática del Python no la seguimos, pues la rompemos de alguna forma. Y se identifican es porque tienen esta, pues nos dice que es un error de sintaxis y nos dice en dónde está el error, ¿cierto? Pero entonces debemos evaluar qué es lo que está pasando. En este caso es que nos falta uno de los paréntesis, ¿cierto? En este caso de acá, ¿cierto? Miren que la variable que intentamos escribir empieza por un número. Como les dije en la primera clase, así no se definen las variables, sino que tienen que empezar por otros argumentos. Puede ser guión bajo o por una de nuestras letras, ¿cierto? En este caso, otro error de sintaxis que puede ser muy común es que no le coloquen al final de los ciclos los dos puntos. Entonces Python nos está señalando que pues, que en esta parte de acá hay cierto error. Luego siguen las excepciones, que aparecen cada vez que el intérprete no sabe cómo analizar o proceder ante una orden dada, así sea sintácticamente correcto. Entonces, en este caso, queremos dividir el 1 sobre el la. Entonces, esto es un error y Python no sabe qué hacer. Entonces, nos dice que estamos juntando pues, diferentes tipos de elementos. En este caso, un entero con una cadena. Y el error se llama así, type error. Otro puede ser que estemos dividiendo por cero. Pues para Python esto no es infinito, sino que genera un error, como hemos visto anteriormente. Es el error. Zero division error. Otra cosa que podríamos tener es que pues, no definamos el nombre de una variable. O sea, aquí nos dice que hay un error del nombre. Entonces nos dice que L no está definida. Entonces es muy importante que cuando se genere un error en Python, intenten pues interpretar de lo que les está hablando. Y les puede ayudar mucho como dentro de la ejecución de sus códigos. Luego entonces vamos a mirar cómo podemos capturar los errores que se están generando. Entonces consideremos esto. Tenemos una variable, ¿cierto? Que queremos que imprimir la letra X mayúscula, pero nos dice que pues esta variable no ha sido definida, ¿cierto? Entonces existen un par de palabras en donde podemos como hacer que Python intente hacer una cierta ejecución, ¿cierto? Y si alguna excepción es capturada, pues que el código simplemente no se interrumpa, sino que podamos continuar, pues, pero considerando que se generó un error. Entonces, esto es básicamente lo que queremos aquí. Entonces le decimos como Python, trate de hacer esto, ¿cierto? Si genera un error, ¿cierto? Entonces nos va a imprimir esta parte de acá como un error
pues que se ha generado un error, ¿cierto? Sin embargo, esta no es una práctica muy aconsejable, porque aquí estamos capturando cualquier tipo de error que se genere sin discretizarlo, ¿cierto? Entonces, lo más aconsejable es que empecemos como a controlar los errores que queremos capturar. Entonces, digamos, en este caso, ¿cierto? Tenemos como el mismo código, simplemente le agregamos aquí el tipo de error que queremos capturar, ¿cierto? Entonces le decimos como Python, trate de imprimir la variable x, ¿cierto? Pero si se trata de un error en el pues error de nombre en este caso, ¿cierto? Vamos a controlar exclusivamente este error. Si se trata de otro error dentro de la ejecución, como Python, pues va a generar pues el mensaje rojo. Entonces, en este caso nos va a decir como ha ocurrido un error que era lo que queríamos pues capturar. Entonces, otra forma de hacerlo es también como con el de división cero, ¿cierto? Entonces tenemos que A es igual a 0. Y aquí intentamos que Python nos divida el 1 sobre 0. Entonces, lo que nos va a generar es como un error y nos va a decir en pantalla que no podemos dividir por 0. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, Wandy. Listo. Entonces sigamos con este de acá. Entonces, mientras esto sea verdadero, ¿cierto? Se va a intentar de introducir un número, ¿cierto? Entonces, en el momento en que esta ejecución de acá, ¿cierto? La podamos hacer, Python se va a salir de este ciclo de aquí y nos va a imprimir el número, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuándo esto puede ser necesario? Entonces, imagínense que ustedes, no sé, están en una plataforma, ¿cierto? Y le piden a un usuario que les digite un número, ¿cierto? Entonces, el usuario efectivamente les digita un número, ¿cierto? Entonces, Python intenta volver ese número flotante, ¿cierto? Y todo está bien, pero consideremos qué pasa cuando los usuarios son tercos y no meten números, sino que meten, no sé, una cadena, ¿cierto? Si digamos, si esto lo fuéramos a hacer, ¿cierto? Sin la captura del error, pues nos va a generar una excepción, que se las voy a mostrar. Disculpen. Entonces, otra vez, intentamos pedirle un número a un usuario. Paremos esta, digamos con esto. Y le metemos una cadena. Entonces nos dice que hay un error de valor, ¿cierto? Otra cosa que puede pasar es que no le introduzcamos nada, simplemente le demos enter. Y nos va a generar también un error de valor. Entonces esta manera es simplemente como para asegurarnos de que lo que le introduzcamos realmente sea pues un número flotante, ¿cierto? Entonces hasta que no se trate de un número flotante, ¿cierto? Esta condición de acá siempre va a ser verdadera, ¿cierto? Entonces siempre se va a estar corriendo una y otra vez. En el momento en que esto se cumpla, ¿cierto? De que se puede evaluar que es un número, se genera el break y se continúa con la ejecución. Listo. Entonces miremos esta parte de acá. Tenemos un vector, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es simplemente capturar el error de la división por 0, ¿cierto? Entonces empezamos a iterar sobre toda esta cadena de acá, sobre esta lista. Entonces vamos a empezar a dividir el 1 sobre cada uno de los números. Va a imprimir en pantalla los resultados. En el momento en que intentemos dividir por 0, ¿cierto? No se va a generar el error de Python, sino lo que nosotros le digamos a Python que haga cuando él pues divise que se está dividiendo por 0. Entonces, en este caso, va a imprimir que se dividió por 0, ¿cierto? Y se va a detener la ejecución de este for de acá, ¿cierto? Si se lo quitáramos, él podría entonces continuar con la ejecución y sí, imprimir pues el recíproco de cada uno de esos de los números que tenemos acá, considerando aquí que pues estamos dividiendo por 0. Entonces, esa es la estructura que tiene el try, ¿cierto? Entonces podemos como simplemente colocarle como un try, que haga cierta, pues que intente evaluar cierta, pues sí, cierta estructura o cierto código, ¿cierto? Entonces podríamos como capturar un solo tipo de error. Podríamos entonces también capturar varios tipos de errores simplemente utilizando pues esta notación, pues entre paréntesis divididos por comas, ¿cierto? Podríamos también entonces capturar cualquier tipo de error, ¿cierto? Y este bloque de acá es muy parecido a lo que pasa con el while y con el for, que es como que si intenta hacer esto, ¿cierto? Y no falló, se ejecuta esta parte de acá.
Y luego tenemos entonces pues otra forma de generar errores que es con el hacer. Entonces, consideremos, tenemos una cadena, entonces digamos que X es igual a hello, ¿cierto? Entonces, si en el momento la condición es verdadera, no pasa nada, que es esta parte de acá, ¿cierto? Pero si la condición devuelve un falso, ¿cierto? Él genera un tipo de error. En este caso es este de acá, assertion error. Entonces aquí estamos programando a Python para que genere un error, ¿cierto? Pues dentro del código y pare todo si se cumple cierta condición. Pues no simplemente como los errores que Python tiene programados pues para imprimir en pantalla. Entonces veamos aquí un programa para imprimir un recíproco. Entonces aquí simplemente nos va a pedir un número, ¿cierto? Python va a evaluar, ¿cierto? Si se trata de un número que sea divisible enteramente por 2, ¿cierto? Si esto es verdadero, ¿cierto? No pasa nada. Si no, él va a imprimir que se trata de un número que no es par, ¿cierto? ¿Cierto? Si no se genera el error, ¿cierto? Se corre esta parte de aquí del código. Entonces, simplemente se calcula el recíproco y se imprime en pantalla. En este caso, pues lo que he hecho en la ejecución es que le metí un 3, ¿cierto? Se genera este error, ¿cierto? Python captura el error que tenemos y lo que imprime es que no se trata de un número par. Y otra cosa que se puede hacer es como también con este módulo de sistemas, como tratar de capturar los errores que se están generando, ¿cierto? Entonces otra vez consideremos, tenemos una lista, ¿cierto? Con varios elementos, tenemos una cadena y dos números. Entonces lo que vamos a hacer es operar dentro de los elementos de la cadena. Y lo que vamos a hacer es imprimir el recíproco de los elementos, ¿cierto? Entonces si se genera un error, ¿cierto? Lo que va a hacer esta línea de acá es mirar también como qué clase de error se está dando en Python. Es una forma también de capturarlo sin saber si cuando no sepamos qué error se va a generar. Y imprimir pues esta parte aquí en pantalla. Entonces veamos qué es lo que pasa. Entonces el primer elemento es el A, ¿cierto? Entonces yo no puedo dividir un número sobre una cadena. Entonces él simplemente va a decir esta parte de aquí, cómo se genera un error, y este es el error que capturamos en ese momento y sigue con el siguiente elemento. Luego tenemos el 0, ¿cierto? Se genera otro error y nos dice entonces que en este caso que es un error porque estamos intentando dividir por 0. Y en esta parte de acá simplemente pues calculó el recíproco. Listo. ¿Aquí tiene alguna pregunta? No. Negui, vamos bien. Listo. Aquí ya son las 6, ¿sí o qué? Entonces hablemos ya de la tarea que les dejé en la clase pasada. Upsi. No hay problema. Igualmente lo que estaba pensando yo es dejarla para la próxima semana, pues considerando que no habíamos terminado el módulo de funciones. Entonces, con lo que pretendo acá, simplemente son 7 puntos, ¿cierto? Y lo que me gustaría que ustedes hicieran es que, pues, traten de cumplir lo que se les están pidiendo, pero también quiero que sus códigos no fallen, o sea, que sean como pruebas de usuarios. Entonces, que por ejemplo en este de acá, les piden, mire, un número de 2 dígitos, ¿cierto? Y determinar si ambos dígitos son pares. Entonces, ¿qué pasa si el usuario les mete como simplemente un punto o una cadena vacía o algo así? Intenten capturarlos y hasta que pues, se permita hacer la ejecución del código. Listo. Listo. Pues que es básicamente la última parte de lo que les expliqué hoy. Simplemente como pensar un poquito más allá de lo que les están pidiendo. Sí. Listo. Ay, Ok. Entonces quedamos para la próxima clase. sí, de Y una. pues si algo me la pueden enviar a este correo de acá, ¿cierto? Y yo simplemente pues miro, les hago comentarios sobre lo que encuentre. De Listo. una. Vale. Este fin de puente, ¿o no? La verdad no sé.